Uno de los temas más fundamentales para las mujeres y niñas de diferentes regiones del mundo es el de los derechos sexuales y reproductivos, debido a que el sistema construido bajo el dominio del cuerpo crea tanto discriminación como desigualdades. Para la teoría de los derechos humanos no importa si las diferencias entre los sexos se deben a factores sociales o biológicos, porque el Estado está en la obligación de garantizar que ambos posean los derechos humanos sin importar su sexo, raza o cualquier cuestión natural o social. Por eso debemos entender y comprender los derechos reproductivos como componentes cruciales de los compromisos de los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada en 1948. Todos tenemos el derecho a ejercer el libre control sobre nuestra sexualidad y reproducción y tener un completo acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva, a la contracepción, a la decisión de tener o no hijos o interrumpir un embarazo no deseado. Porque la reproducción no es un derecho en sí lo que es un derecho es poder decidir sobre ella. Se ha indicado patentemente que el derecho de la mujer a la salud incluye también la reproductiva y sexual, pero no obstante que existan leyes que amparen a las mujeres, no evita el incumplimiento de estas, porque todavía se siguen dando en el mundo tanto relaciones sexuales forzosas, embarazos no deseados, como también la mutilación genital femenina. No todas las naciones cuentan con la misma regulación sobre la vulneración de estos derechos humanos, ni a día de hoy ni en la antigüedad, especialmente en estados regularizados bajo una religión radical como puede ser el Islam. El primer exponente de reivindicación podemos encontrarlo en las FLAPES, que fueron las pioneras en la reivindicación de la liberación de la mujer. Este grupo de mujeres surgió en el liberalismo social después de la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos, y su nombre se denomina a un anglicismo que se utilizaba en los años 20 para referirse a un nuevo estilo de mujeres que usaban faldas cortas, no llevaban corsé y escuchaban música no convencional para esa época, que era el jazz. También utilizaban maquillaje, fumaban y tenían conductas similares a las establecidas por los hombres. Fueron las pioneras en este tipo de reivindicación sobre la liberación sexual y la reivindicación completa de la mujer. En España, a comienzos del siglo XX se inicia en nuestro país el auge de primeras manifestaciones y movimientos activos de organizaciones femeninas en búsqueda y defensa del reconocimiento de derechos de la mujer aún no considerados en la sociedad del momento. Aquellas manifestaciones serán propulsadas por el activismo en países europeos vecinos, marcando un inicio concretamente en el año 1910, cuando se da la primera manifestación liderada por mujeres en la historia del país. A partir de esa fecha se desemboca la iniciativa activista de la mujer española por sus derechos y libertades. El activismo trae consigo la creación de múltiples organizaciones feministas en todo el país, siendo 1918 el año en el que se crea la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, primera organización femenina pionera en la demanda de múltiples transformaciones tanto en el ámbito legal, exigiendo reformas en el Código Civil español, como en el social. Dichas asociaciones lucharon por la revocación de múltiples decretos discriminatorios para la mujer y la defensa activa de sus derechos. En política, la mujer comienza a hacer visible su participación durante la segunda ola del feminismo. A comienzos del siglo XX, en ella destaca la participación de mujeres como Margarita Nelken, diputada del PSOE durante la Segunda República, Victoria Kent, diputada de la Izquierda Republicana en las Cortes Constituyentes, y Clara Campoamor, diputada del Partido Radical durante la Segunda República en las Cortes Constituyentes y posterior creadora de la Unión Republicana Feminista. Ella fue la primera impulsora del sufragio femenino en España gracias a su intervención en las Cortes que dio lugar a su aprobación. La igualdad fue breve, pues la llegada de la Guerra Civil y el franquismo pusieron fin a los derechos reconocidos hasta el momento y dieron bienvenida de nuevo a la limitación total de la voluntad de la mujer. Tras un largo periodo de inactividad feminista en la época franquista, llega durante la transición una nueva era de esperanza para la mujer, pues con la promulgación de la Constitución de 1978 se da el reconocimiento de una serie de derechos revolucionarios, recogidos en el artículo 14 de la misma. A día de hoy, la lucha feminista por los derechos de la mujer y la plena igualdad de condiciones sigue vigente aún tras muchos años de reivindicación y avances. El aumento desbordado de la violencia de género sexual y física, el acoso público y online, la desigualdad de oportunidades y la brecha salarial son parte de una retahíla de factores que empujan a la mujer a continuar su marcha por los objetivos del feminismo español. Afganistán ha sido tradicionalmente un emirato islámico en el cual la mayor parte de su población es musulmana y por lo tanto rige la religión del Islam.
El día 15 de agosto del año 2021, los talibanes retomaron la capital de Afganistán, la ciudad de Kabul, e impusieron severas restricciones y normas que afectan a toda la población en su totalidad, pero principalmente a las mujeres y a las niñas. Anterior a la llegada de los talibanes, en Afganistán estaba impuesta la Constitución afgana del año 2004, en la cual se registraban diversos principios de igualdad, como se decreta en el artículo 22 y 44 de esta Constitución, en los cuales, respectivamente, se habla de la no discriminación entre hombres y mujeres afganos y la implantación de un buen sistema educativo para las niñas. Las restricciones impuestas por los talibanes, por el ejército talibán hacia las mujeres, son muy diversas. La obligación de la indumentaria del burka, donde no pueden mostrar ningún atributo ni ningún rasgo facial. El no acceso a los acuerdos comerciales, expulsándolas por lo tanto del mercado laboral. La precaria situación en la educación femenina, donde las niñas no pueden acceder a un grado mayor que al 6º grado de primaria. La escasa atención médica, debido a que no pueden ser atendidas por médicos varones, y al haber una escasa educación para las niñas, no hay mucha formación femenina en medicina. Los matrimonios de conveniencia son muy frecuentes, este tipo de matrimonios, en países como Afganistán o como Irán, donde las niñas, incluso de 8, 9, 12 años, son obligadas a casarse con hombres adultos a cambio de dinero. Los homicidios por violencia de género son muy habituales, donde las mujeres no están amparadas bajo ningún tipo de justicia ni ninguna ley, por lo tanto no hay ningún tipo de repercusión para estos asesinatos. La restricción del movimiento, donde no pueden salir a la calle sin un mahram, su marido, su hermano o algún pariente hombre de su familia, a menos que sea una situación de extrema emergencia. Conocemos varios países del Medio Oriente regidos por gobiernos autoritarios con una percepción extrema de la religión, usada como excusa de las acciones cometidas en dichos países. Ponemos de ejemplo a Arabia Saudí, país con capital en Riad y casi 35 millones de habitantes, gran potencia mundial gracias al manejo de petróleo y otras actividades económicas. Este país ha sido una dictadura o monarquía absoluta desde sus inicios, gobernado actualmente por la dinastía al-Saudí, controlando ellos toda la actividad. Las leyes del Reino de Arabia Saudita son promulgadas por el Consejo de Ministros, ratificadas por el Real Decreto y deben ser completamente compatibles con la Sharia, a través de tribunales religiosos elegidos por el rey. Esta ley Sharia es un conjunto de mandatos que menciona bastantes delitos y sus castigos correspondientes, además de ofrecer también algún tipo de orientación moral y espiritual, por ejemplo, cómo orar, cómo casarse, etc. Prueba de ello son los talibanes, que realizaron algunas prohibiciones de libertad, como por ejemplo el comportamiento, la vestimenta y el movimiento, además de existir unos policías de la moralidad que paseaban por las calles azotando a las mujeres y humillándolas públicamente si no acataban las reglas, entre otros castigos. Conocemos, gracias a varias fuentes de información, que en el Reino de Arabia Saudita los tribunales saudíes, para castigar ciertos delitos, imponen penas corporales como la amputación de las manos o pies en caso de robos o hurtos, azotes por practicar sodomías o delitos menores, entre otros, como latigazos, etc. En 2002, el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura condenó estas prácticas como tortura y Arabia Saudí respondió justificando que es una tradición que tiene 1400 años y que no supone ninguna interferencia con su sistema penal. Actualmente sigue existiendo una gran segregación por sexo y siguen cometiéndose actos inhumanos. Aún así, vemos avances y en 2019, cuando las mujeres mayores de 21 años podían viajar al extranjero sin autorización, avances insuficientes pero que poco a poco, en uno de los países más desiguales del mundo, supone un gran cambio. En este trabajo lo que pretendemos hacer es abordar la siguiente cuestión. ¿Cuál es la situación actual de la mujer adulta y joven en países con alta vulnerabilidad de sus derechos? Básicamente hemos destacado 3, están Afganistán y Arabia Saudí, pero yo me voy a centrar en la actualidad de la mujer en África. Debemos decir que en este continente hemos podido observar el compromiso y la evolución de la promoción de igualdad de género y de los derechos de la mujer. En la mayoría de los países de este continente han evolucionado creando y firmando consigo el Convenio de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el Protocolo sobre los derechos de la mujer en África, aunque solo dicho protocolo ha sido firmado por la mitad de los países que ocupan este continente. El Protocolo de Maputo, que es una carta africana de derechos humanos y de los pueblos de 1981,
se hablan de diversos temas, de los cuales destacaremos los derechos de las mujeres. Este protocolo fue creado en 1995, aunque no fue firmado hasta 2003, y en ello se encuentra el convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es aprobado por las Naciones Unidas en 1979. Debemos decir que en la actualidad las mujeres que viven en zonas rurales son sometidas a una jornada laboral de entre 16 y 18 horas diarias, por lo que no tienen posibilidad de compaginar la vida laboral con la familia. Además de ellos, en el pueblo masái, que se encuentra entre Tanzania y Kenia, o en Camerún o en Afganistán, Nigeria, Somalia, Indonesia e Irán, se siguen practicando diferentes costumbres, como puede ser la lapidación o la infabulación, que son varias costumbres que posee el continente africano y que discriminan tanto la dignidad como la vida como el honor de una mujer. También es cierto que gracias a la evolución y creación de diferentes protocolos, las mujeres ya poseen mayor capacidad para ejercer una profesión independiente al marido o realizar actos jurídicos. La mujer casada puede trabajar ya sin el permiso de su esposo, pero no todavía hemos conseguido esa evolución. Por ello, el esposo puede negarse si el interés familiar se encontrara en peligro. Desde hace varios siglos en África se desea elaborar un derecho moderno más igualitario que las normas que se impusieron en la etapa del periodo colonial. Siguen existiendo principios que discriminan gravemente los derechos de la mujer, como hemos expresado antes, como por ejemplo las costumbres.